tinted windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never alone this world, but that was when I ruled the world. Saludos y bienvenidos una entrega más a este espacio, los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca. Y hoy vamos a seguir profundizando en ese pueblo, tal vez no muy conocido o no muy bien conocido en nuestro país, en España, como es el pueblo saharaui. Eh, para ello, para ilustrarnos un poquito más, tenemos a Zarga Abdallah. Ella es estudiante de filología, activista, feminista y muy implicada en el cambio climático y fundadora de Revolucionarias Luchas. Zarga, bienvenida, saludos y muchas gracias por poder contar contigo. Muchas gracias a ti, paisano, maorí. Casi paisano. Yo te quería preguntar por este pueblo al cual perteneces y que representa de alguna manera al estar aquí, que es el pueblo saharaui, y que nos fueras ilustrando eh, los orígenes de este pueblo, porque aquí en España tenemos la idea de que este pueblo nace en el año 75, cuando por orden de Franco y más tarde el que era rey Juan Carlos primero decide abandonar, dejando a su suerte a todas aquellas personas, familias, que estaban en el territorio que era español, en el Sáhara Occidental. Ahí creemos, en este país, que comienza la historia del pueblo saharaui, pero la verdad es que comienza muchos siglos antes, ¿verdad? Bueno, si para remitirnos al pueblo saharaui tendríamos que ubicarnos un poco en la historia. Para hacer esta entrevista he tenido que trasladarme a la historia que dejé de estudiar hace años, que es la historia occidental, porque siempre he creído desde mi perspectiva personal que la historia siempre la han escrito los vencedores. Entonces, para un poco visibilizar la historia saharaui, habría que remitirse yo me remitiría a la primera Homo sapiens sapiens, ¿no? Del Atlas del norte de África, que es muy significativo. Después, para entender un poco el origen del pueblo saharaui, también nos podríamos, desde la Homo sapiens, remitirnos a la prehistoria, remitirnos a la época faraónica y a los orígenes de la propia Cleopatra. Los orígenes de la propia Cleopatra datan de dos matriarcados que se hallaban justo en los territorios liberados actualmente del Sáhara Occidental. Después, yendo un poquito más hacia la historia, sabemos que la manera de colonizar que ha tenido la historia es muy agresiva. Y además de agresiva, ya sea por armas o sea por el poder económico que se tenga, también se ejerce a través de una invasión cultural y una apropiación de la cultura de los estados o de los pueblos, más bien de los pueblos que invaden, ¿no? Entonces ahí ya nos
nos vamos más a la historia más reciente, a la historia del Imperio Romano, y hablaríamos de los maorí. Hay también una importante mujer, Fatu, que lleva el nombre de mi hija, por cierto. Y bueno, los maorí es un término que es el que conocemos ahora vulgarmente como los moros, por desgracia. Y era todo el norte de África, que era la región de Mauritania, invadida también, obviamente, por ese imperio romano que ya vemos que ha llegado a los confines del mundo, ¿no? Después, ya haciendo un poco más, una historia más contemporánea desde una perspectiva más oriental, nos vamos a los verdaderos dueños que ya datan de esa primera Homo sapiens sapiens, Cleopatra, que son los Sanjahá, que son los dueños de aquella tierra antes de la aparición del Islam y de la aparición del profeta Mahoma. Los Sanjahá eran los dueños. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy significativo que es que también podría remitirnos a la prehistoria, que es una montaña donde hay unas cuevas, donde hay unas pinturas prehistóricas, que es Erkeis, que está en los territorios liberados de Mheris, no, de Mheris, sí. Pues estamos hablando de pinturas pictóricas que podrían ser como las que tenemos en Navarra, de hecho. Este nombre, Erkeis, es un nombre, y el propio Tferiti, que está a pocos kilómetros de Erkeis, son nombres de origen de los Sanjahá, de los maorí, que ahora se conocen como moros, que engloban a los árabes sin saber los orígenes de cada uno de los pueblos. ¿De acuerdo? Los Sanjahá son otra vez esas invasiones de los Beni Hassan con la ruta de las caravanas de la seda. Los Beni Hassan vienen desde el Sudán y desde el Yemen. Entonces hacen una convivencia, digamos, una invasión, pero posteriormente hacen una convivencia bastante pacífica que ya nos remitiría a los Eight 40, que es las 40 tribus compuestas por asharif, árabes, bereberes, el ajamiyim, que hay una ley muy bonita del Corán que dice que la única diferencia entre los árabes de origen árabe, los rojos, los blancos, los amarillos, es la relación que pueden tener con su Dios, ¿no? Eso nos remite ya, si quieres, a la parte más contemporánea, de la historia de mi pueblo, que, bueno, esos Eights 40 hacen unos pactos económicos por intereses. Ha habido un pequeño también principado muy significativo en el norte del Sáhara Occidental, en Gleimí, que se llamó el Principado de los Beirut. Muy significativo también, fue muy importante para esas negociaciones que se tiene con la Primera República. Para mi desilusión como republicana, los primeros pactos vienen a través de la Primera República Española y ya se institucionaliza y se burocratiza esos pactos que con los Eight Arba'in, con esa unión de tribus, cada uno con un representante sheikh, hacen esos pactos económicos y se suponía que se respetaba la identidad saharaui, la identidad bidaní, esa mezcla de pueblos de los que hemos hablado antes, ¿no? De los Eight Arba'in. ¿Qué pasa ahí? Que ese pacto pues es como toda colonización, ¿no? Ese pacto va
va más. Ya un poquito recorriendo la historia, pues aparece Franco, hay una guerra civil española que también repercute allá en el sur, en ese territorio en concreto, porque había un pequeño protectorado de Marruecos en el norte, perteneciente a España, y el Sáhara Occidental desde Glenim, Sidi Ifni, que ya es parte de Marruecos, y hacia abajo hasta el Huera, que es frontera con Mauritania. Ese territorio también era colonia española, ¿no? Ese reparto que se hace en la conferencia de Berlín y los europeos se reparten África como una tartita de queso, ¿no? Ahí es cuando aparecen esos pactos y ahí progresivamente vemos cómo mi pueblo hace una convivencia pacífica en todo momento con los invasores. Porque es cierto que tienen más fuerza, pero es cierto que ellos son conocedores del terreno. Es cierto que han tenido alguna que otra batalla y los han sacado por ejemplo, la batalla de Tombuctú, que ya es parte de Mali, de frontera con Mali, sur de Argelia, norte de Mauritania, sur de Marruecos y norte del Sáhara Occidental. Todo por ahí, por toda esa zona de los estados actuales, después de la descolonización y la Conferencia de Derechos Humanos, en que se pedía la descolonización de todos, aquella catástrofe que había hecho Europa en un contexto revolucionario bastante importante, por parte ya también de Sudamérica, etcétera. Ahí aparece Franco y aparece nuestro difunto Basiri, que desaparece nuestro difunto Basiri. ¿Por qué? Porque fundó el Movimiento de Liberación Saharaui, que es lo que conocemos actualmente como el Frente Polisario, el único representante legal de la población nativa en las Naciones Unidas. Ahí a Franco, ya en 1973, me fallan las fechas, no soy de fechas, soy más de conceptos, ahí Franco toma una decisión bastante inteligente, porque claro, había invertido en la cadena más grande del mundo que llevaba los fosfatos, la materia que ponemos a las plantas ahora en sus casas, había hecho una inversión alucinante y es que era la cadena más grande del mundo que llevaba, y claro, los fosfatos nuestros son a cielo abierto, son los más grandes del mundo. Y ¿qué pasó? Que hizo una cadena que va directamente desde las minas a cielo abierto hacia los barcos. Y claro, obviamente eso era una joya, no había que perderlo. Una joya económica que le... Entonces fue inteligente. ¿Qué hizo? No, se lo vendió al pueblo saharaui como ustedes son mis hijos, ustedes son mi familia y como ustedes son mi familia van a ser la provincia número 53, que es lo que conocemos ya en la historia más actual contemporánea, ¿no? Zarga, Nacionalizó, sí. es la actitud paternalista que España, por mencionar el país de referencia, es la actitud paternalista que siempre ha tenido nuestro país respecto al pueblo saharaui desde ese momento. Desde luego, porque, bueno, hemos visto en la actualidad cómo se instrumentaliza esa causa fallando al derecho internacional. Y la única promesa que le pueden hacer los partidos políticos a los saharauis es el reconocimiento de la raza. No le pueden dar otra cosa. Entonces, se lo venden como eso, paternalismos y, perdóname la indecencia, pero como vender humo a la ciudadanía saharaui, como que le van a traer esa ansiada independencia que ya nuestros abuelos en 1976, con la visita
de Felipe González, y ya sabemos la historia, con nuestro pueblo de Felipe González, hicieron los famosos cajones del regreso, los baúles del regreso, que hay una película muy bonita de Silvia Munt, por cierto, que habla de eso. Ya hicimos los cajones del regreso y ahí vamos guardando recuerdos, guardando historias, guardando promesas que nunca llegan. Perdona Efectivamente, sí, desde esa promesa paternalista, pero siempre con un interés europeo sí. por encima Estábamos, de todo. Claro. estábamos con Franco, perdona, que esto que te decías un poco, estábamos con Sí, Franco, Franco vende todos esos recursos al pueblo claro. saharaui con la promesa de que va a ser la provincia 53. Continúa, por Sí, favor, a ¿qué partir de ahí. pasa? ¿Qué pasa con la provincia número 53? Que la ONU ya le obligaba a hacer ese referéndum a Franco. Entonces, nacionalizó a los saharauis prometiendo ese referéndum en 1975. ¿Qué pasó en 1975? Franco moribundo, los Borbones con ansias de una nueva monarquía en España, después de la dictadura, se hace un pacto que se llama el Pacto Tripartito de Madrid, bastante vergonzoso, en el que es cocido por la CIA, es financiado por los países del Golfo Pérsico, y vemos como posteriormente cómo entra la mano del Mossad israelí construyendo el muro más vergonzoso del mundo, ¿no? Este acuerdo tripartito de Madrid, ¿qué hizo básicamente? Volver a implantar la monarquía en España. Vamos a la época de la Restauración española, en la que aparece Felipe, prometiendo a mi pueblo en 1975 esa ansiada nuevamente independencia. No pasó y hemos ido pasando año tras año, acumulando resoluciones por parte de las Naciones Unidas y promesas, como tú bien has dicho, paternalistas por el pueblo, que es considerado por el derecho internacional la potencia administradora de mi pueblo, de la época de la colonización de Franco y de, ya como os he dicho antes, de la Primera República Española. No le oigo. Ahora mejor, que tenía el micrófono desactivado. Ha comentado que Felipe González promete en el año 75. ¿Estás segura que esa es la fecha en que 1976. eso es que no me cuadraba muy bien Porque claro, la en fecha? el 75 ya es la Marcha Verde, ya Exacto. es el acuerdo tripartito de Madrid. La Haya dice que ese acuerdo no es legal, que se está violando la legalidad internacional. España, como potencia administradora, tiene que hacer un referéndum a este pueblo y no lo hace. ¿Qué hace? Hace el acuerdo tripartito de Madrid, que ya ha dicho la Haya que no es correcto. ¿Qué hace posteriormente? Deja de ser potencia administradora de facto para pasar a ser potencia administradora de facto con el consentimiento de España, Marruecos, que es el actual invasor de mi pueblo. Salga, en nuestro país sabemos quiénes son o sabemos qué es el pueblo saharaui. ¿Qué conciencia tiene el español de esto? Bueno, esto es una pregunta difícil porque a mí me cuesta muchas veces responderla, porque igual que creo que el pueblo saharaui tiene una ciudadanía ejemplar, resistente, así también lo creo del pueblo español, ciertamente. Porque, bueno, después de haber vivido muchos años en esta tierra, creo que son las burocracias y los estados y los intereses del Estado los que rompen esa línea, ¿no? Sin embargo, tenemos una fraternidad, una hermandad con el pueblo que es alucinante, ¿no? Desde mi perspectiva, un poco de caridad cristiana, permíteme si... caridad, voy a decir monoteísta, ¿vale? Porque también eso lo tenemos en el Islam. Eh,
que es como tirar pan a los monos y eso realmente no es la solución, sino que la solución no viene de la cooperación internacional. Porque como dice mi hija pequeña, yo es que les podría hacer a esta gente un edificio de sardinas, mami, con todas las cosas que tenemos en nuestro mar. Pero claro, ya te digo, como el pueblo siempre, y yo en todas las entrevistas lo digo, no entiendo la línea del sufragio que corre, esa tan frágil del que sufragia al que posteriormente gobierna, ¿no? Porque yo estuve muy esperanzada con la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Sin embargo, el tiempo después me ha enseñado que esperar de los políticos españoles es bastante frustrante. Porque, por ejemplo, tengo un ejemplo de Yolanda Díez, que ayer me hablaba de del reconocimiento de la RAS y hoy en sus entrevistas me habla del marco de la legalidad. Y me nombra a segundo a Agustín Santos Malaver. Es un poco de que creo que el pueblo está con nosotros, pero una vez que se llega a ese ansiado sillón del poder, se pierden hasta las convicciones, creo. Es mi punto de vista. Yo creo que si cuando llegas a un sillón de poder, como tú bien defines, pierdes tus convicciones, es que nunca las has tenido, Exacto. verdaderamente. Que en paz Verdaderamente. descanse Anguita, se ha dicho Sí, de paso. sí, para mí creo que era una de las oportunidades que como pueblo perdimos de poder haber tenido a alguien que realmente eh, sabía qué hacer y que además quería hacerlo. Sí, y además es que lo que yo siempre hablo con mis amigos españoles es que ¿en qué les beneficia una invasión ilegal, aparte de que es ilegal, ¿en qué les beneficia esa alianza con Marruecos? Porque la inmigración, España es una zona de paso, no es una zona, no es un 2.0, no es los guetos de Francia. España es una zona de paso, porque realmente con un Sahara libre, independiente, republicano, ¿no sería mucho más fácil gestionar todas esas fronteras, todas esas, incluso recursos naturales, Claro, ¿no? ahí tienes que, Muchísimo mejor. sí, Yo apostaría por la independencia de ese pueblo, más que nada porque es justo, honesto y también, ya si ya ponemos los sí, intereses geopolíticos por encima y económicos, nos beneficiaría muchísimo más un gobierno republicano progresista que que una monarquía absoluta feudal donde hay una violación pero, sistemática de los derechos humanos, etc., 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 ¿no? pero claro, ahí tienes que meter a otro actor que has nombrado de pasada a su servicio de inteligencia, que es Estados Israel, Unidos. Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y Israel. Te voy a hablar del muro porque fue como muy una traición que mi pueblo reitera las traiciones, ¿no? Era 1988, se estaba cociendo ese acuerdo de paz porque los guerrilleros saharauis conocían perfectamente, conocen, de hecho siguen conociendo su terreno. sí, Iban sí, a ganar la guerra, ¿me oyes? sí, sí, adelante, adelante. En qué circunstancias tengo que hacerlo por el teléfono? Me ha entrado una llamada, no sabía si me seguías escuchando. Te seguimos. Eh, ¿Por dónde me había quedado? Perdona. Sí, que el guerrillero saharaui conoce perfectamente Claro, su conoce terreno. perfectamente. Cuando en 1988 se estaba cociendo ese acuerdo de paz, que llegó ya en 1990, no, en 1991, perdón, ese acuerdo de paz entre el Frente Polisario y Marruecos de esa guerra, porque después de la Marcha Verde y después de la Intifada saharaui, que mi pueblo exilia y se refugia en los territorios ocupados, se estaba cociendo ese acuerdo de paz y bombardearon con Nepal el mismo día del acuerdo de paz
con Nepal en Tifariti. Se nos bombardeó con Nepal. En 1988 ya se empieza a construir, se empiezan a ver rastros de ese muro minado más grande del mundo, de 2.700 kilómetros, con más de 1 millón de minas, con 2.000 soldados vigilantes. Para mantener eso, fíjate, fue financiado por los países del Golfo Pérsico, ideado por el Mossad, y todas esas bombas que nosotros ahora, minas antipersona que ahora estamos intentando recuperar nuestra tierra y el curso de los ríos, porque encima se ha cargado el curso de los ríos, el curso de los camellos, de la parte que nosotros tenemos liberada, del Rif liberado. Hablo de Mejeriz, hablo de Birlehlu, hablo de Tifariti también. Entonces, claro que hay muchos actores detrás de esto y claro que es un interés geopolítico porque, claro, es la zona del Sahel, es una zona que tildan, siempre digo, permítame que lo diga, que tildan siempre desde el bienestar social y la seguridad de los países del cuarto mundo, la tildan como peligrosa, ¿no? Pues ciertamente no es tan peligrosa. Ahí hemos convivido todo ese pueblo maorí que ahora vulgarmente se conoce como moros. Hemos convivido la gente que pasa, porque la inmigración no solo pasa por España, sino que pasa también por toda esa zona del Sahel, ¿no? Los hemos recibido, los hemos acogido, hemos convivido con esa parte del sur que desconocíamos de África, aunque el Polisario institucional es cierto que fue uno de los fundadores de la UA, de la Unión Africana, y de hecho sigue siendo miembro de la UA, por muchos intentos por parte del gobierno marroquí, por parte de la monarquía alauita, de intentar destruir esa unión que tiene mi pueblo con Mama África, ¿no? Con todos los países, con todos los estados africanos. ¿Qué pasa ahí? Es un interés económico geopolítico, que nos lo pintan como seguridad, como inmigración, como etc., que no es real. No tiene nada de real. Muy bien, pues, Talga Abdalá, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría dedicar estos 2 minutitos a que comentaras algo, porque este va a ser el primero de una serie de programas para ir profundizando también en esas actividades activistas que tú que hemos hecho en la presentación, pero coméntanos algo que te gustaría que quedara reflejado y que no quieres que se quede en el tintero. No te he oído lo último, perdona. Sí, No que me gustaría que no, comentaras, ahora sí, ¿me escuchas? sí, ahora te oigo. Perfecto, Sí, que me gustaría que comentaras en estos 2 minutitos que nos quedan aquellas cosas que se han quedado en el tintero, pero que te gustaría sacar. Coméntanos. de esta entrevista en concreto, del origen. Exactamente, sí, exacto. Bueno, nada, una pequeña cosa, como feminista remitir mi origen a los estados, a esos pequeños reinos del origen de Cleopatra, no es por casualidad, sino porque tuve la fortuna de vivir en un campamento de refugiados creados de la nada, construidos de la nada por mujeres, en los que todos éramos hijos de mujeres iguales. Cogieron esas instituciones, las ensalzaron hasta casi llegar al cielo, y, y decir que eso, que la herramienta del feminismo, bien entendida como un derecho como entendida como que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y deberes, es una buena herramienta también que puede acompañar esa lucha de mi pueblo hacia su ansiada independencia. Pues ahí queda dicho esto. Comentaba antes, no sé si
llegaste a escucharme, que este será el primero de una serie de programas donde vamos a ir ahondando en algunos de los aspectos que hemos estado comentando aquí. Tarek Abdallah, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima Muchísimas entrega. gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por escuchar con orejas grandes y con orejas que filtran las cosas desde la razón. Muchas gracias. Un Y saludo. mi pueblo tiene la razón. Muchas gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.